Hola amigos de Camino, Verdad y Vida. Después de varios meses, unos 4 o 5 meses creo, estamos nuevamente eh, listos para dar una enseñanza. Gracias a aquellas personas que han preguntado, la hermana Adriana, mi esposa sobre todo, que hace unos días eh, pensaba que yo me estaba apartando de la fe, pero no es así. Todo lo contrario, tenemos que estar preparados, haber estudiado mucho la palabra, cosa que también les digo a ustedes que a cada momento estén leyendo las escrituras, ¿por qué no también escuchando alabanzas y tener un corazón siempre dispuestos? Ahora vamos a continuar con nuestra serie que habíamos dejado pendiente, nuestra serie El Anticristo, y el tema, el tema de hoy es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La vamos a desarrollar, vamos a conocer quiénes son o quiénes pueden ser apóstatas. Es un tema que casi no se toca, como muchos de los temas que hemos hablado aquí en Camino de Verdad y Vida. Son temas que no se tocan en las iglesias, no sé por qué, pero debemos de conocerlos y sobre todo hoy en este día, en la serie El Anticristo, vamos a conocer la importancia de conocer el tema de la apostasía. Quiero darle gracias a Dios que es la primera vez que tengo una compañía aquí, a mi esposa. Doy gracias a Dios que está mi esposa aquí acompañándonos y moviéndonos aquí también el video. Se pone nerviosa, yo creo. Más que yo. Bien, vamos a abrir las escrituras. Esta vez cuento con este aparatito. Vamos a abrir las escrituras para leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y a lo que llamamos antes del anticristo llega la apostasía. Vamos a conocer revelación otorgada a San Pablo, a San Lucas, y como siempre trato de manejar lo que dice directamente el Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿quién no vendrá antes? No vendrá el Señor Jesucristo, no vendrá antes. Pero justamente antes de que venga el Señor, pasarán dos cosas muy trascendentales en la historia de la humanidad. Primero, en el cristianismo mismo, llegará la apostasía. Y pronto a ello le seguirá el anticristo. Entonces tenemos que conocer sobre la apostasía, qué es la apostasía y quiénes son los candidatos a ser apóstatas. ¿Qué es la apostasía, hermanos? Es el abandono consciente, deliberado, de la fe en el Señor Jesucristo. Es amar más otras cosas que al mismo Señor. ¿Quiénes son o podrían ser apóstatas, hermanos? Justamente hermanos. Dice comúnmente que un cristiano no puede ser apóstata. Dicen que los cristianos no pueden ser apóstatas. Que un hijo de Dios no podría ser un apóstata. Pero las escrituras dicen lo contrario. Entonces tenemos que basarnos en lo que dicen las escrituras. Las escrituras dicen que el que apostata de la fe
Es alguien que ha tenido fe, porque si no tienes fe, entonces ¿qué vas a apostatar? ¿Cómo vas a abandonar a Jesucristo si nunca has estado con Él? Para abandonar a Jesucristo hay que haber estado con Jesucristo. Entonces no se puede ser apóstata de la fe si no tienes la fe. Pero la aceptación actual, bueno, ya de varios siglos también, es que se es apóstata si no eres cristiano. Pero tú no puedes dejar de ser cristiano si no lo eres. Hay que ser cristiano para dejar de ser cristiano. Y eso es lo que nos enseña San Pablo en las Escrituras, lo que nos enseñó San Juan en las Escrituras, lo que nos enseñaron los discípulos de San Juan, los discípulos de San Pablo y lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y entonces, para que llegue este hombre de pecado, va a suceder la apostasía, el abandono deliberado de la fe. Esto lo vamos a ver, y ya estamos viendo, amigos, que en estos tiempos se predica cualquier cosa, se distorsiona la fe, se canta, ya no sabemos si le cantan al Señor o le cantan al novio o a la novia, porque ya en los cánticos ya no se menciona la palabra Jesús, no se le menciona la palabra Jehová o Dios o Yahvé, ya no. Eso, hermanos, eso es la apostasía. Hay hermanos, bueno, que alguna vez fueron hermanos, que predican solamente sobre dinero. No saben otro tema que es sacarle dinero a la gente, es de lo único que hablan, y de cómo tú te puedes convertir en rico. No riquezas celestiales, sino en cómo llenarte de dinero, rebajando al Señor a un billete. Eso es lo que están haciendo, hermanos. Eso es lo que hacen en los púlpitos de algunos. Y es lo que es peor, que tras su mentira arrastran a muchos. Hay congregaciones de 10,000 personas. ¿Cuántos de ellos realmente han escuchado el verdadero evangelio? O están escuchando, quizás alguna vez sí lo escucharon, por eso asisten, pero luego han sido engañados. Están siendo engañados, hermanos, por lobos rapaces que lo único que les interesa es sacarles el dinero, hacerse ricos ellos y hacer lo que hace su padre, que no es Jesucristo, su padre es el diablo de ellos, hermano. Así de dura es la verdad. Y no podemos decir otra cosa porque eso es lo que están haciendo, transgrediendo. Y como muchas veces lo he dicho también, esos herejes de Pare de Sufrir son los grandes mentirosos, grandes apóstatas. Quizás alguna vez sí creyeron, por eso son apóstatas. Pero ahora lo único que hacen es pisotear la sangre del Señor con las barbaridades que están haciendo. He llegado, incluso en lo personal, a escuchar a un pastor decir que el Evangelio de San Juan está mal. Perdón, de San Lucas. Dice que San Lucas está equivocado porque él no nació judío. Las barbaridades que hablan. Un pastor en mi cara lo dijo. Así, hermanos, así lo dijo. Y el pastor que estaba dirigiendo el culto no le dijo nada. ¿Por qué no le dice nada? Por temor a perder congregantes. Por temor a perder el diezmo. Eso es lo que está pasando, hermanos. Ahora veamos la advertencia que nos da San Pablo respecto a esto. Escuchen, hermanos, escuchen. Fíjense en 1 de Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
A ver, hermanos. Dice aquí la Escritura, el Espíritu dice claramente, no lo dice en forma ambigua, claramente, y lo especifica San Pablo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Qué tiempos, hermanos? Los postreros tiempos son estos, hermanos. Son estos. Desde luego que empezó el buscar transgredir la iglesia desde el tiempo de San Pablo, pero los tiempos postreros también se refieren a estos tiempos. Sin duda son estos tiempos, hermanos. Donde dice aquí, escuchando espíritus engañadores. ¿Quiénes son los espíritus engañadores? Los falsos profetas, hermanos. Ellos son los espíritus engañadores. La doctrina de demonios, ¿qué es? ¿Cuáles son esas doctrinas? Lo que inventan estas personas. Como esa mujer que dice que habla con los billetes y cree que es profeta. O profetiza. Prohibirán casarse, dice. ¿No es lo que vemos ahora en la sociedad, hermanos? Que ahora ven el matrimonio como algo malo. Y hay una religión que impide que hombres se casen. Y lo que vemos hoy, que es el pan de cada día, abstenerse de alimentos que Dios creó. En lo que tienen tan perdida, hermano, en la mente, que en lo que están pensando, en que si comes o no comes un pedazo de carne. Y lo ven como pecado, hermanos. Y hay hermanos que están aceptando esas doctrinas, esos pensamientos. Eso es un pecado, hermanos. Eso es un pecado, porque si Dios puso las cosas, es porque es así como Él las quiere. Él no se equivoca, hermanos. Y es así, escuchando a espíritus engañadores. Que si robas, pero si ya eres cristiano, no pasa nada. Si le pegas a tu mujer, no, tú ya eres cristiano, no pasa nada. Si te la pasas borracho, no pasa nada, dicen. Me tocó ver un documental donde un hombre que, según narra su mismo predicador, que toda la vida había estado en la iglesia y cayó en desgracia económica y se suicidó. Se suicidó. ¿Y qué dice el pastor? No, está en el cielo con el Señor. ¿Cómo es posible si por dinero se mató? No puede ser eso. Nadie que cometa un crimen, un homicidio va al cielo, hermano. Ningún borracho va a ir al cielo, hermanos. ¿Por qué están diciendo eso? Esa es doctrina de demonios. Porque eso no ha dicho el Señor. Aún con toda la sabiduría que pueden tener estas personas, están equivocándose al decir cosas así. Eso no es lo que nuestro Dios quiere. Quiere que tú y yo vivamos fieles. No estoy diciendo que nunca nos vamos a equivocar. Claro que nos vamos a equivocar. Mismo San Pablo decía que lo malo que no quería hacer, eso hacía, y lo bueno no lo hacía. Si San Pablo podía decir algo así, evidentemente nosotros también nos vamos a equivocar, hermano. También vamos a pecar, pero no quiere decir que estemos en continua transgresión y aún contradiciendo, enseñando lo que el Señor no ha dicho. No puede pasar eso, hermanos. Eso no puede ser. A mí me indigna eso. En verdad me molesta esas cosas. Porque lo que el Señor nos enseña es que nuestra vida debe ser continua hacia Él, luchando hasta la última batalla, como decía San Pablo, hermanos. Hasta el final. Fíjense, cuando tú te entregas al Señor, y vives para Él, en constante lucha, ten cuidado, porque tus adversarios serán hasta los de tu casa. Se van a reír, ya se volvió loco este. Monje loco te van a decir, o muchas cosas te van a decir. No nos hables de religión, la religión divide. No nos hables de tu fe porque eso divide.
Es como la política, dicen. ¿Te imaginas que a Jesucristo le hubiesen dicho, no, Señor, no nos hables de religión? Que a San Pablo le hubieran dicho, no, no nos hables. ¿Cómo hubiese llegado el Evangelio hacia nosotros, hermanos? ¿Cómo hubiésemos conocido la verdadera palabra de Dios si aquellas personas, los que estuvieron antes, les hubiesen dicho, no nos hables de religión, que es como hablar de política y aquello divide? Sin embargo, el mismo Señor dijo que Él no necesariamente iba a venir a traer paz, que iba a dividir. ¿Por qué? Porque en nuestras familias puede ser que uno vaya por el sendero equivocado. Fíjese lo que dice nuestro Señor en San Mateo capítulo 10. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No está diciendo que no lo amen, porque estamos hablando el tema de la apostasía. No está diciendo que no aman al Señor. Lo que el Señor está diciendo que sí lo aman, pero que aman más las cosas de este mundo. Como aquellas personas que dicen, adoro a mis hijos. Eso es una herejía, hermanos. Eso es una herejía. No puedes adorar a tus hijos, ni los puedes amar. Yo amo a mis hijos, tengo 2 hijos y yo los amo, pero amo más al Señor. No los puedo amar más a ellos. Yo amo a mi esposa, pero no la puedo amar más a ella que a mi Dios. Y tampoco ella puede amarme más a mí que a nuestro Dios, porque ella estaría en falta y estaría yéndose al infierno. Y yo también si hiciera eso. ¿Ven? Recuerda, porque muchos van a decir que si abandonan al Señor es que no eran cristianos. No, hermano. Acá el Señor está diciendo claramente que aman más al Padre que a Él. No está diciendo que a mí no me aman, está diciendo el Señor. No, eso no le está diciendo. No, que aman más a sus papás. Como aquellas personas que me ha tocado escuchar decir, si se muere mi mamá, yo me muero. No sé qué voy a hacer si se muere mi mamá. Así, gente, hermanos. ¿Cómo que no sabes qué hacer? ¿No sabes que es parte de la vida ello? Y hay que aceptarlo. En los tiempos del Señor, el primero 300 años del cristianismo, los mataban a los cristianos. Y muchos morían crucificados. Por eso dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, el Señor ya estaba avisando las cosas que iban a pasar. Por lo tanto, hermanos, había que perdurar hasta el fin. Que tu último suspiro consciente sea que amaste al Señor. Una vez me tocó escuchar a un hombre de casi 80 años, ya era viejito. Y era una reunión donde a él le tocó hablar, pero previamente a él habían hablado otras personas, otros hermanos, que unos decían, yo estuve 26 años en la drogadicción, pero ahora le sirvo al Señor. Otros decían, yo estuve 10 años en la cárcel porque maté. Y muchas personas decían cosas así. Y la gente se sorprendía porque era como pues, gente que había estado en las drogas, que habían matado, que habían robado, que eran secuestradores, narcotraficantes, de una manera increíble, hermanos, se habían entregado al Señor y le servían, ciertamente. Y con veracidad le servían. Pero este hombre decía que él tenía 80 años y que él nunca había sido drogadicto, él no había matado a nadie. Ni siquiera no le había pegado a su esposa, ni a sus hijos. Y tenía unos hijos muy correctos, siervos de Dios también. Él decía, yo no tengo
Nada de estas cosas maravillosas, extraordinarias, en las que Dios ha hecho en estos hombres. Solamente le he dado mi vida a Él estos 80 años. ¿Cuánto no quisiéramos poder haber dicho algo así, hermanos? Dedicarle nuestra vida entera al Señor. Pero nuestra vida también va a empezar desde que le aceptamos hasta el fin. Y no abandonarlo, porque nos convertiríamos en apóstatas. Fíjense, cuando el Señor habla de la vid verdadera, el que en mí no permanece será echado como si fuera pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No dice, estén un tiempo conmigo, no. Es un imperativo. Permanecer, es algo constante en el amor del Señor. No es una cosa pasajera. Hay que permanecer, porque cuando dice que seremos echados como pámpano, se secará, los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es esto, hermanos? Es el infierno, hermanos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que los que dejan al Señor, ese será su destino. Serán recogidos, secados y mandados al infierno. ¿Es duro esto? Sí, hermano, es duro, pero si el Señor Jesucristo lo está diciendo, no hubo nadie más que hablar del infierno que el mismo Señor. ¿Por qué lo está diciendo? Para evitar que nosotros caigamos en apostasía, reneguemos, lo rechacemos, blasfememos y terminamos condenados en el fuego eterno. Nuestro Dios nos quiere evitar eso, hermanos. Fíjense que las cosas vienen difíciles, pero justamente nos dice permaneced en mi amor. ¿Por qué? Y nos vuelve a advertir aquí lo que nos va a pasar, hermanos. Si continuamos en el Señor Jesús nos va a pasar algo, pero si nos alejamos nos va a pasar algo mucho peor. Porque si nos alejamos del Señor, posiblemente aquí vas a tener mayor trato social, vas a tener muchos amigos, ya nadie te va a rechazar, pero ya sabes lo que te espera después de tu muerte. Pero si continúas en la fe, te espera el reino. Pero aquí en la tierra, fíjate lo que puede pasarte. Lo que el Señor dice. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Fíjate, el que persevere hasta el fin. Hasta el fin, hermano. No estoy diciendo que la salvación se pierde, porque eso no es lo que está diciendo. Sino está diciendo que uno debe perseverar en el amor, en la fe, en el evangelio. Si te apartas, habrás apostatado. Es más, si estás ahora aparte del Señor y estás escuchando este mensaje, es para que vuelvas. Es para que vuelvas. Él te está esperando. Él te está esperando. Si no estás aún con Él, te está llamando para que entres al rebaño del Señor. Escúchame, por favor. Escucha lo que estoy diciendo. Piensa en tus hijos, en tus nietos.
en ti si es que estás lejos del Señor. Él no te quiere lejos. Te está diciendo, hijo, ven, no sabes lo que te espera si te alejas. Vas a caer en falsas doctrinas. Vas a ser engañado, vas a ser utilizado. Y terminarás en el infierno junto con aquellos hipócritas a los cuales siguen. Aquellos que siguen esas doctrinas y filosofías orientales. Me han criticado mucho porque yo estoy en contra del Islam y los musulmanes. No como personas, sino en su religión. Y lo tengo que estar, hermanos. Porque ellos no son cristianos. Ellos luchan contra el cristianismo. Y yo no me puedo sentar a orar con un musulmán si él no le ora a Jesucristo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Qué estoy haciendo ahí? Él no es mi hermano. Por lo tanto, esas reuniones ecuménicas solo son reuniones del diablo, hermanos. Porque no hay nada en común. No hay nada en común. Su Dios, Alá, no es el Dios verdadero. No hay nada en común. Ellos también tienen que aceptar al Señor Jesucristo, así como un día lo hiciste tú, así como un día lo hice yo. Si no lo has hecho, este es el momento, hermano. Este es el momento en que aceptes al Señor. Tú no sabes, siempre lo digo, tú no sabes cuándo vas a partir de este mundo, pero te aseguro que un día va a suceder. Y será mejor que estés preparado para ello. Ya sabes, el hermano entregará muerte a su padre y a su hermano, por causa de la fe. Pero aún hay tiempo, hermanos, para arrepentirnos. Si estamos alejados de la fe, regresar. Si estás escuchando doctrina de demonios, apártate de esos lugares, hermano. Apártate. No sea que un día tú digas, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y te diga, no te conozco. Apártate de mí. Y que te diga, maldito el fuego eterno. Son palabras duras, son palabras del Señor Jesucristo, hermano. No las estoy inventando. Eso es lo que quiero evitarte, hermano. Es lo que quiero evitarte, amigo, amiga, que puedas estar escuchando. Sé que son muy poquitas las personas que escuchan esto. Pero de todos modos te lo digo. No escuches doctrinas equivocadas, doctrinas falsas. Ni siquiera necesariamente me escuches a mí. No, escucha la voz de Dios. Es lo que yo quiero. Fíjate lo que pasaría si caes en tal pecado, que es pecar contra el Espíritu, para lo cual no hay perdón. Pecar contra el Espíritu no hay perdón. Dios no te va a perdonar si llegas a ese grado. Llegas a ese extremo, ya no hay perdón. Habrás caído totalmente de la gracia. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos sobre la apostasía, estamos hablando. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida
y su fin es el ser quemada. ¿De qué está hablando aquí el autor? Que si caes en tal pecado, dice, su fin es el ser quemada. ¿Qué está diciendo, hermano? Es el infierno. Eso es el infierno, hermano. Eso es lo que espera a aquellas personas que aman más a este mundo que al Señor. Les va a ir peor que aquel que no conoció al Señor. Porque el que creyó, porque dice aquí que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Un no creyente no puede ser partícipe del Espíritu Santo. Eso no puede ser. Alguien que conoció y gustó del don celestial no puede ser un no creyente, es un cristiano, hermanos. Repito, no es que él esté perdiendo su salvación, porque dije al principio, es el abandono deliberado, es una acción voluntaria. Aquella persona que ama más algo aquí que al Señor y lo abandona y retoma los caminos del mundo. No es que no ame a Dios, no es que no ame al Señor, es que no ama más lo que hay aquí. Por temor quizá, no sé. En la antigüedad muchos apostataban porque temían por su vida. Y negaban al Señor. Muchos, muchísimos, los primeros cristianos eran hasta quemados y aún así decían que ellos eran de Cristo. Pero ahora nos avergonzamos. Ahora apruebas el aborto. Ningún homicida entrará al reino de los cielos, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir creyendo que podemos hacer lo que nos dé la gana? Escúchate tu manera de hablar. Piensa en todo aquello equivocado conocimiento que estás adquiriendo. Distorsiones de la fe. Para eso murió el Señor. Pregúntate. Pregúntate eso. ¿Vale más lo que obtengas en este mundo que la promesa de salvación y vida eterna que te da nuestro Dios? Porque aquellos que aman más a este mundo no les depara nada bueno. Aún conocieron al Señor, gustaron del Señor, fueron iluminados, tienen conocimiento, le amaron, pero aún así prefieren las cosas de aquí. Ellos son los apóstatas, hermanos. Ellos son aquellos que la palabra habló de que estas personas caerían en el engaño. Tras de sí viene la perdición y junto con ellos llega el anticristo. Hermano, amigo, que Dios te bendiga. Comparte este mensaje. Ayuda a tus hijos, a tus nietos. Compárteles esta palabra. No te dejes engañar por los pensamientos, por las doctrinas de demonios que ahora se está viendo, que hacen shows en las iglesias, hasta hacen representaciones de Dios y el diablo en un torneo de box. Eso es un insulto, eso es una burla. Pero un día van a responder. Un día van a responder. Aquellas personas que han transgredido continuamente y de forma deliberada
Porque no se puede decir que lo hacen por ignorancia, porque ellos fueron iluminados. La palabra lo dice. Ellos saben lo que están haciendo y aún así se burlan y abandonaron al Señor. Que Dios tenga misericordia de ti y de mí, hermano, amiga, amigo. Venos por favor aquí en Camino de Verdad y Vida. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Que bendiga a tus padres, a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Vamos a orar, por favor. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te agradezco tanto, Padre, que me hayas permitido conocer también así la verdad y poder decirla, Señor. Gracias por esta libertad que tenemos aún de poder decir lo que tú nos has permitido, tu palabra que nos has dejado para guiarnos. Bendice, Señor, a estas personas que me estén escuchando. Que sean más, por favor, Padre, para que sea creciendo tu reino, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús.